saludo a la mesa porque es miércoles. Roy Campo, René Casados, don Pepe Fonseca. Roy, muy buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. René, buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Fuerte abrazo, buenas tardes. Buenas tardes. Querido don Pepe, una provocación, Joaquín, don Pepe, por favor. brevísima, Joaquín. Yo creo que nadie tiene por qué sorprenderse por lo que llaman narrativa agresiva del presidente López Obrador en las últimas semanas. Creo que son lecturas ortodoxas para un político que no es nada ortodoxo, porque el presidente tiene prisa y ya no está tan seguro que le alcancen los 31 meses que le quedan a su gobierno para consolidar su proyecto o para que eche raíces su proyecto. Por eso quiere dejar un sucesor que le garantice esto que está señalando. Y esa sucesora es Claudia Sheinbaum. Y como señalaban muy bien, si se descarrilara, uno nunca sabe. Lo de Claudia Sheinbaum estaría Adán Augusto López Hernández en este proyecto. Voy a los anuncios y continuamos. Roy, René, don Pepe. Ahí está el planteamiento de don Pepe, Roy, que efectivamente sí, el presidente por eso acaba de hablar de recordar que con él, dijo, son 2 años y medio, pero no son de 8 horas las jornadas, son de 16, o sea, quedan como 5. Lo cual ya había dicho antes, ¿no? Desde que inició, sí. Joaquín había dicho que iba a gobernar 12 años en 6, ya lo había dicho. Mira, cuando Pepe, igual que la semana pasada, cuando dice que si en las últimas semanas, yo lo recuerdo, tampoco es nuevo, esto de la agresividad. López Obrador como estilo dobla la apuesta, o sea, no se hace para atrás nunca, dobla la apuesta. Le viene un tema negativo y él lo dobla. Cuando hoy vimos que como respuesta a los escándalos sobre la forma de vida de su hijo, él hoy llama clase media aspiracionista, o sea, se va sobre la apuesta. Yo defiendo a los pobres y se va, nuevamente dobla la apuesta y dice, yo estoy encargado de combatir la corrupción. Él ya no está en ese tema, ya dobla y va lo suyo. Y vimos hoy el inicio de su campaña, como bien dicen ustedes, buscando sucesora o sucesor, pero primero ya lo habíamos previsto, que este inicio de 2022 iba a ser de campaña de él. Y hoy, cuando en la pantalla pone la pregunta que se va a hacer en la consulta y dice una pregunta, un galimatías, que no es la primera vez, también la de los expresidentes era un galimatías, no es tanto un galimatías. La pregunta puede no importar. La respuesta, las dos opciones de respuesta están muy claras y el que va a ir a votar a la consulta trae muy claro qué quiere hacer. Es una consulta que es una movilización de Morena, una prueba de campo de Morena, nivel seccional, donde van a decir, y lo dijo, promuevan la consulta. Como yo no puedo hacer campaña, les pido que la promuevan. Está echando a andar una maquinaria electoral. Claro que sí, René. Por supuesto, pero todo ello no distrae de la realidad. El presidente Joaquín ha afirmado que se viven momentos, tiempos estelares, pero ahí están las contradicciones y las paradojas. Y en esa arena de disputa por parte de la realidad misma contra el discurso, están las defensas apasionadas a ultranza con elogios a los suyos, que se enumeran desde la señora Delfina pasando por Hugo López-Gatell y Pedro Salmerón, Cuitláhuac García. Pero ¿cuál es la cuestión? Que la problemática está ahí con ajustes de cuentas en Quintana Roo, la real o supuesta intervención del FBI, de la DEA y las rebeliones a la granja, como se dice, por parte de senadores en el Congreso. Esto es, sí, hay una agenda muy demandante y en este contexto, lo que hay como respuesta por parte del presidente, pues sí, Roy, pues ya se conoce, ya lo conocemos, pero no debiera estar nada más la presidencia beligerante, la intemperancia presidencial y el enojo. Debiera estar ante la crisis y ante la polémica que hay ya de si estamos o no estamos en recesión técnica y de lo que decías, Joaquín, en tu plática con Jonathan Hill, de si sin crecimiento no hay bienestar. Él debiera estar abocado, aunque diga uno, es que eso es ideal o no le pidas peras al olmo, al desarrollo y a la implementación de una política realmente eficaz y eficiente que despliegue condiciones para el crecimiento
para el desarrollo y para el progreso, donde ha sido muy deficiente la gestión de este gobierno. Don Pepe. No, Joaquín, yo creo que al olmo no hay que pedirle que dé fruto peras, ¿eh? El presidente López Obrador no va a hacer nada, tristemente, de lo que debiera hacer, como dice René. No va a cambiar. Tiene un pequeño problema. Ya se está volviendo predecible cuando le tocan ciertos temas. Se vuelve predecible su reacción. Dobla la apuesta, que dice Roy, ciertamente, pero dobla la apuesta enojado porque hay temas que ya lo sacan de quicio. Y cuidado, hace muchos años, y yo lo he citado en este espacio, Joaquín, Miguel de la Madrid me contaba que lo peor que le puede pasar a un presidente de México es ser predecible, porque entonces no sus adversarios, no, los grupos que lo rodean de su primer círculo lo empiezan a manipular, porque ya tienen medidas cuál es su reacción ante ciertas cosas y van a provocar las reacciones que les convengan a esos grupos. Por eso creo que el presidente tiene que cuidarse de no ser predecible. Pero además, ya vimos que no esperemos negociaciones, que no sueñen con los diálogos, los foros, la conciliación, que las negociaciones entre diputados, senadores y gabinete con todas las fuerzas del país. No. No va a haber un presidente en campaña intransigente como siempre ha sido el presidente López Obrador. Yo lo califico que es como Gabino Barrera, solo entiende sus propias razones. Y si alguien hace algún acuerdo, él verá si entra dentro de sus cálculos. Si no, basta un comentario de 1 minuto o de menos en la mañanera para matar cualquier acuerdo que hagan sus gentes. Yo doy un ejemplo sobre eso. Cuando dijo Muñoz Ledo que había aceptado ser embajador de México en La Habana, y a los 2 días le preguntaron al presidente, dijo, no sé nada. Se acabó. Se acabó. De hecho, y ahorita que tomas ese tema, la verdad es la de él, O sea, no importa. Incluso en la historia para él, y cuando le preguntan, Panamá no rechazó a Salmerón, sino Salmerón rechazó ir a Panamá. O sea, en su verdad, eso es lo que pasó. O sea, él cuenta esa historia y volvió un rechazo de los, ¿cómo se llama? La Santa Inquisición, un rechazo de la Santa Inquisición, lo volvió un acto patriótico de alguien que se hace a un lado. O sea, para él esa es su narrativa es la que él cuenta, ¿no? Entonces sí, López Obrador maneja eso. Ahora, Pepe, coincido en que es predecible, pero siempre ha sido predecible. Los opositores no lo han entendido. Porque lo han mencionado. A ver, lo que hace estaba escrito en los libros. Él dijo bueno, que eso iba a hacer. Sí, a ver. A ver. Todas eso yo hemos dicho varias veces, sí. A ver, las reacciones. El que diga que López Obrador lo engañó es porque se quiere engañar. No ha hecho nada que no dijera que iba a hacer. Sobre aviso. Estaba avisado lo que iba a hacer. Todo lo que ha hecho. Menos lo de Jesús a Panamá, sí. Porque le cambiaron. Lo cambiaron. Bueno, pero viene a confirmar, Roy, que algo que está mal siempre puede ser peor, ¿eh? Sí, no. Yo digo que dobla la apuesta. No les gustó, ahí va otra. A ver, no dobla la apuesta, no se raja. Oye, Joaquín, quiero cambiar tantito el tema ya que hablamos de los embajadores. La reacción del PRI ante la expulsión del exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz. Pero si no lo ha expulsado. Bueno, pero habla, ¿no? Como que si lo va a expulsar. A ver, yo nomás quiero, esto no es nuevo. A ver, simplemente el PRI, 3 exgobernadores priistas que fueron embajadores en la época del PAN. A ver, Beatriz Paredes fue a Brasil, Enrique Martínez fue a Cuba, Otto Granados fue a Chile. O sea, exgobernadores que se integran, ¿por qué? Porque van a representar al país, no a un partido político. Entonces el decir que Quirino Ordaz lo pongan, no, si vas, te expulsamos. A ver, espérate, vas a representar al país, hasta orgullosos deberían estar. Yo creo que es absurdo estar con estos, si esto ya ha pasado antes, o sea, se vale, son representantes de nuestro país, de nosotros. Así que decir, lo expulsamos por ayuda a otra ideología, pues no, representan al país. René, por favor. En ese lance, Roy, pues también tendría que de alguna u otra manera
expulsar el partido o la decisión de este líder al exgobernador de su estado, Campeche, o a la gobernadora de Sonora. Yo creo que eso, como lo mencionas, Roy, yo lo llevaría al extremo, es irrelevante. Hay ahí una posición realmente de balandronada, por decir lo menos. Al otro que mencionabas, Roy, y en todo lo que don Pepe decía, Joaquín, pues sí, no solamente del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino de otros políticos y de la política misma. No tenemos que tener esperanzas de que obren conforme a la verdad. La mayoría de las veces lo que tratan de hacer con su propaganda es la invención de la realidad misma y no sujetándose a que la realidad es la que finalmente manda, por aquello de que si la realidad no cambia, peor para la realidad. ¿Por qué? Porque la política no necesariamente es un asunto ya no digamos de moralidad o de verdad, ni mucho menos de justicia, aunque debiera serlo así, es otro asunto. Sí, ni tampoco es una lucha nada más entre buenos y malos y demonios, como plantea normalmente en su retórica y en su discurso el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí. En la realidad es lo contrario, ¿sí? Pero a la mayoría de los políticos, como al presidente, les basta, Joaquín, que una afirmación sea verosímil en el campo de la comunicación y la propaganda para hacerla pasar como una verdad y sin sustento en la realidad empírica. Ese es el problema para gobernar con eficiencia. Mira, esa es la política. Debe ser maravilloso vivir en ese mundo ideal en el que están Roy y René. No. La diplomacia. Seamos realistas, pidamos lo imposible. Los presidentes, los embajadores representan al gobierno en turno. Tienen un cuerpo al presidente de la República. Y al presidente, los gobernadores de México representan al presidente de México en el país en los que embajadores. Lo otro es un mundo ideal. Es la misma vacilada que trae con la elección del sindicato petrolero, que también es una vacilada. ¿Por qué? Porque dicen, es que el sindicato tiene que hacer esto, que la imagen, que la lealtad al país, a Pemex. No. Los sindicatos, y dice el diccionario de la Academia de la Lengua Española, es una asociación de trabajadores para defender y promover los intereses de los trabajadores. Entonces, para eso están los sindicatos. Y si la gente de Pemex, los trabajadores, creen que el heredero de Deschamps le va a defender mejor sus intereses, sus prestaciones, sus derechos en el contrato colectivo, votan por ellos. No sueñen, el mundo real es ese, es un choque de intereses entre la empresa y un sindicato. Tanto así llegó tu sueño, Roy. Oye, Bebé, en el de los sindicatos te la compro. En lo de los embajadores, los embajadores representan al país. No. Por favor, el embajador que está en México. Es más, representan al presidente, al jefe de Estado o de gobierno. Sí, pero a ver, el servicio diplomático, hay embajadores de carrera que han estado desde el PRI, PAN, Morena, representan al país, no al presidente. No, al presidente en turno, mi Roy. Bueno, sí, son representantes, pero no están peleando. Bueno, yo simplemente veamos que Octavio Paz renunció porque no le gustaban las políticas de Echeverría, pero estaba representando al país. O sea, no le puede. No, de Díaz Ordaz, pero. De Díaz Ordaz, ¿no? Sí, por el 68. Pero no, están representando al presidente de México. Los embajadores representan a los jefes de gobierno. Roy, pregúntale a Roy y pregúntale el señor Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, quien es amigo de Biden, aliado de Biden. Por eso está en México. Es que las dos posiciones no se contradicen, Joaquín. Evidentemente, como dice Roy, el embajador de Bush, terminó Bush y votó la embajada y se fue el mismo día. Pero eso no implica, Joaquín, como afirma Roy y como opino yo, que también, aunque sea en la forma, aunque sea subrayo,
son representantes del presidente en turno, de un gobierno y del Estado mexicano. Te la compro, Pepe, te la compro. Algún día vamos a vivir en teoría, porque en teoría las cosas son más bonitas, ¿no? O sea, ahorita vamos a irnos a vivir allá. Bueno, pues vamos a ir con las conclusiones. Roy, por favor. A ver, yo como siempre voy a tratar de una conclusión distinta, Joaquín. Acostumbrémonos a esto de las campañas. El presidente no va a parar. En una semana se inaugura el aeropuerto y todo es campaña de aquí en adelante. De hecho, el presidente, como lo dije, solo piensa en términos electorales, ya está pensando en cómo ganar su partido y darle continuidad a su gobierno, a su proyecto. Bueno, pero fuera de eso, Joaquín, hoy inician las semifinales de la Liga de la Serie del Caribe. Charros a las 6. A las 6 de la tarde, Charros tiene casi una veintena de entradas sin recibir carrera, ahí vamos. Y Dominicana, que perdió lo invicto después de 14 partidos en las series del Caribe que no perdía, acaba de perder. Bueno, vamos a ver, en las semifinales a las 6, Charros contra los favoritos, República Dominicana. Es que los dominicanos son extraordinarios para estrellas. Gracias. Hasta luego. Gracias, mi Roy. René, una conclusión breve, por favor. Correcto, Joaquín. Conclusión, más que estar viviendo un tiempo histórico, un momento estelar de la historia de México, como afirma el presidente, estamos viviendo, como diría el poeta que citó ahorita Roy, Octavio Paz, estamos viviendo tiempos nublados de obsesivos días circulares. Inició el año con tormentas y estos últimos días ha sido tormentoso, como mencioné, para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Difícil justificar en los hechos las fallas y los déficits que hay en torno a la eficacia de gobierno. En otra ocasión he mencionado, Joaquín, que es triste para un hombre como el presidente, que es un luchador social del grado de su astucia, de su habilidad y de su animalidad política, que sus virtudes políticas no se correspondan necesariamente en alta capacidad y virtud para gobernar la realidad. Te mando un fuerte abrazo, Joaquín. Abrazo a todos. Gracias como siempre. Don Pepe, una conclusión. Brevísimo, Joaquín, brevísimo. Un revolucionario ruso, Georgi Plejanov, expresó hace más de un siglo mi pensamiento de hoy. Amigo es el amigo de las horas difíciles. Gracias, Joaquín. Te quiero mucho, don Pepe. Te mando un abrazo. Abrazo enorme, don Pepe. Roy, René, gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Así es. Gracias a ti, Joaquín. Difícil. Que la amistad hace fáciles. Bueno, llevaderas.